Voy a contar más historias. Habrán... Ya con este nombre además es que joder, o sea... Mira, ¿me pones rever, por favor? Abraham. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido mañana más. Ya está. Claro, o sea, tengo que preguntarte sobre el Simurg y lo malo es que no sé ni acentuarlo siquiera. No sé si es Simurg o cómo se pronuncia realmente. No te podré sacar de dudas, pero es un ave milenaria persa, es lo correspondiente al ave fénix, que cada 1700 años arde, pero conserva la sabiduría que ha ido recogiendo y es uno de las figuras mitológicas de la antigua Persia. Cada 1700. Justo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, cada 1700. Ahí... Bueno, varias veces. A ver, claro, o sea, vamos a buscar, o sea, ¿cuál es la figura? Como has dicho, ¿cuántos animales conforman el Simurg? Eso es como un bioman, es como... No, es un pájaro, Pero si esto tiene cuerpo de pavo real, tiene garra de león, o sea... No les quedarían ahí retales que fueron pegando. Sí, ¿y qué le ocurrió con la pluma de oro al Simurg? Pues el Simurg se apiadó de un niño, Zal, que abandonó su padre, un sultán, porque era totalmente albino y pensaba que estaba poseído por los demonios. Entonces lo abandonó en la montaña de Alborz y allí el Simurg bajó de su nido y lo cuidó durante años hasta que Zal quiso volver con los humanos y cuando le hizo falta la ayuda a través del Simurg simplemente tenía que quemar una pluma y el Simurg pues aparecía y digamos que como ángel de la guarda le salvaba la vida. O sea, si te encuentras en peligro, sílvame. O sea, pero viene Abraham Cupey. Pero de repente, o sea, fíjate esto es lo que hemos aprendido ya con Abraham en 2 minutos. Carlos Ripollés, por favor, haga las presentaciones. Pues Abraham es multiinstrumentista, constructor de instrumentos, colaborador de Pepa Fernández los fines de semana. Y él siempre cuenta pues, que su música viaja entre la imaginación y la documentación histórica. ¿Cómo es esto entre imaginar y la documentación? Bueno, yo lo único que hago es recrear llaves sonoras del pasado, instrumentos que se han perdido, que considero que merecen una segunda oportunidad para traerlos al auditorio del siglo XXI. Pero al final yo soy un artista y intento que en los espectáculos la gente se emocione y para ello creo que un arma muy interesante es la imaginación. Claro, porque se imagina que se llega hasta donde se llega, ¿no? O sea, las partituras sí nos hacen que se conserven las cosas. Si no me equivoco, estamos hablando como el siglo XV más o menos, o aproximadamente. O sea, miles de años atrás. No digo, pero las partituras interpretables con seguridad, ¿no? Con certeza. Sí, en el siglo X ya hay partituras, pero bueno, los griegos dejaron música escrita. El problema que tenemos es que no sabemos descifrarla. Eso es lo que te quería decir. Pero muchos instrumentos, como este aulos griego que tengo aquí, por ejemplo... Preséntanoslo, ¿eh? Sí, es un instrumento que se le atribuye a la diosa Atenea, pero que es el instrumento más iconografiado de la Grecia clásica. Son dos instrumentos a la vez que el músico toca simultáneamente y es un instrumento que se utilizaba en las Olimpiadas. Platón, Sócrates hablan de él. Un instrumento que se ha perdido. Pero los agujeros, que son una copia que hay en el Museo del Louvre, ya nos indican las notas que da, porque, por ejemplo, este agujero que coincide con este, no hace falta ser muy listo para saber que es la misma nota. Entonces, con las dimensiones y a veces con una simple regla de 3 puedes llegar a saber qué tipo de escalas utilizaban. No es tan complicado. Date cuenta que la escritura en la historia humana es el 5% de la historia humana, solamente. Claro. Y digamos que la sabiduría oral y la pericia que tenía la gente es mucho más grande, es un porcentaje más grande. Es más, muchas veces no se escribían las cosas para que el de al lado no te copiase lo que hacías. Claro, o sea, Claro. Interesantísimo. Cuenta que precisamente Bach, ya parece que ya le pasaba, ¿no? O sea, toda la matemática que nosotros sabemos de la historia lo hemos sacado a posteriori. Bach no lo decía porque no le decía a los demás cómo hacía las cosas. Ese instrumento es una reproducción, quiero imaginar, y cómo suena, ya que lo tienes ahí. O sea, y que has dicho que 2 instrumentos en uno. Dos flautas a la ¿qué vez, es? O sea, ¿no? que... Exactamente, es un instrumento que lleva lengüetas como si fuese una especie de oboe y se toca con una respiración que se llama circular. ¿Sabes hacer eso? Sí, por ahora sí. Es que qué nací en los guay. años 80, entonces Se llevaba nos eso, es aburríamos verdad. demasiado. Oh, eso se puso de moda, era dificilísimo. Pero míralo.
fiera, claro. Cómo mola. Ahora la curiosidad que tenemos es cuánto hay, en este caso, de documentación, que habrá muchísimo, y cuánto hay de lo que decía Carlos, ¿no? De imaginación, de decir, a ver, hasta dónde llegamos, vale, o sea, doy por hecho cuánto habría y cómo sonaría o qué es lo que tocarían. ¿Cómo sonaría? Es tal cual, es así. La escala que he utilizado, que es una escala eólica, la escala menor que utilizamos hoy en día en muchas canciones pop, esas canciones que suenan tristes, ¿no? Por así decirlo. Y después he hecho una pequeña improvisación aquí, que no sé ni muy bien lo que he tocado. Y el instrumento es... por ejemplo, está copiado fidedignamente, milímetro a milímetro, entonces ya te lleva por ahí. Otros que tengo, pues no hay tantas representaciones reales y tengo que un poco hilvanar y cerrar eslabones. Pero y en ese ejercicio de imaginación tú te metes en la idea de en qué contexto se interpretaba y dices, bueno, estábamos a lo mejor al principio de los Juegos Olímpicos o estábamos en el nombramiento de un senador y dices, bueno, sería más o menos así, intentas buscar exactamente el momento. Muchas veces sí, porque me sirven de inspiración. La música programática, es decir, una música que quiere decir algo, para que nos entiendan nuestros escuchantes, la música de las bandas sonoras, ¿no? Que nos lleva, que es descriptiva, eso ya aparece sacados de Argos en los Juegos Píticos, que son diferentes de los Olímpicos. Hace la primera música programática con 5 movimientos donde ¿cómo se llama este? Apolo mata a la serpiente Pitón. Y entonces en 5 movimientos con el aulos describe cómo muere, incluso cómo rechinan los dientes de la serpiente, porque este instrumento ha sonado muy dulce antes, sí, pero yo puedo hacer algo muy agresivo con él, que podría ser algo parecido a lo que hizo Sácadas. ¡Guau! Los dientes de la serpiente. O sea, claro, fíjate, pero me acabas de dar todo un arco de desarrollo de un instrumento donde nosotros decimos, pues claro, que si esto suena así, pues claro que lo puede reproducir. Claro, o sea, ¿cuánto arco hay ahí? O sea, hay mucho y al final estas cosas son finitas, porque no podemos... Digamos, es como si en la música de jazz no tuviésemos los discos, vemos los estándares, que es una partitura que se toca en 30 segundos y los temas duran 9 minutos. ¿Dónde está toda esa información? Antes pasaba lo mismo. Entonces, si nos ceñimos a una partitura, no la vemos de forma poliédrica, sino muy plana. Claro, el motivo. En este caso, tú que has grabado este último álbum, Mitos, en Abbey Road, ¿en qué sala estuviste? En la 2. ¡Oh, wow! ¡Qué maravilla! ¿La 2 es bonita? Es que ahí se han grabado... Es horrible. Sí. Tiene un techo, ¿no? O sea, las cámaras tiene como una especie de segunda planta, ¿no? O sea, exactamente. No lo han cambiado desde que los Beatles grabaron allí porque, bueno, pues va gente a verlo. Es más, cuando tú firmas el contrato te dicen claramente que no puedes tocar determinadas cosas porque están así desde aquellas. Pero como es el segundo disco y ya lo había grabado el anterior allí en la sala 2 y me llevé muy bien con el ingeniero y la sala, y dije, pues vamos a hacerlo aquí. Porque la sala 1 realmente para sinfónico es mejor, pero la verdad es que allí estuvimos a gusto. En cuenta que hicieron una renovación en la sala que se quedó así, que como que es un poco incómoda, que tiene como una doble altura y que de repente es como guay para los Beatles, pero es como mierda, o sea, ahí ya se ha ido quedando. O sea que... Para tocar estos instrumentos, muchas veces te fijas en técnicas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, esto es similar, digamos, a un oboe, y no sé si, por ejemplo, para tocarlo, pues te fijas más en la manera de tocar una dulzaina que no en la manera de tocar un oboe en una clase de conservatorio. Desde luego, ha quedado un instrumento que se tocaba hace 3000 años, tiene una tradición que no se ha roto por el camino, que es el duduk armenio, que es uno de los instrumentos más bellos que tenemos, que ha conseguido crear el ser humano, y las cañas están inspiradas en el duduk, porque para excitar un tubo cilíndrico tan largo necesito hacer unas cañas de la misma naturaleza, de la misma forma. Entonces, afortunadamente, pues esto es como un detective que tiene el panel ahí con las fotos y vas hilvanando cosas. Y acústicamente es la única forma, porque no conservamos las cañas, es la única forma de excitar este instrumento. Pero Abraham, ¿cuántos instrumentos has construido intentando reproducir los que ya existían y has dicho, esto no suena ni para Dios? Y luego al final es como... Tú coges una trompeta, antes que mencionaste a Johann Sebastian Bach. Nosotros en la trompeta tenemos el concierto más difícil, es el segundo de Brandenburgo, que escribió Johann Sebastian Bach. A día de hoy, de 100 trompetistas que conozco, a lo mejor hay una persona que lo puede tocar. ¡Wow!
pero se estrenó delante del Margrave de Brandenburgo. Bach no era más que un siervo. ¿Tú crees que se la jugaría si no tuviera un tío que lo hiciese? Es que siempre pensamos que los de atrás eran más tontos. Claro. Oye, y yo he leído, ¿no? Me estoy tirando a la piscina, que los primeros instrumentos de los que hay constancia son precisamente instrumentos de viento, ¿no? Unas flautas que están en China o algo así, que tienen un sonido muy sencillo. No sé si los vientos se han mantenido más porque al ser huesos pueden conservarse mejor, y a lo mejor cosas de percusión, otro tipo de instrumentos que pudiera haber no llegan porque son más perecederos, digamos. Claro, es muy interesante lo que dices. Aventurarnos en esto es muy complicado porque cada año salen cosas nuevas, ¿no? La flauta, el instrumento más antiguo que se conserva es una flauta de hueso, como tú bien dices. Y curiosamente, por ejemplo, tenemos en Navarra, que no es tan antigua como esta de 62.000, pero son 31.000 años, hay una cueva donde aparecieron cientos de flautas. Y curiosamente, casi todas las flautas aparecen donde no hay luz, pero hay una reverberación brutal. ¿Eso qué nos quiere decir? Fíjate que nosotros después en la Edad Media seguimos fabricando templos donde hay reverberación, como catedrales, iglesias. Es algo que nos ha llamado la atención y te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que esa sensibilidad que tenían para ya buscar los lugares donde tocaban hace ver que la música no era tan simple. Sencilla a lo mejor, pero no simple. Y ojo, al desarrollo de los instrumentos, porque a Jorge Drexler le preguntaban, ¿vas a hacer un disco con tecnología o vas a utilizar la guitarra? Y Jorge decía esto. La gente me pregunta siempre, ¿te gustan los discos de tecnología o los discos de guitarra? Y yo les respondo, bueno, cuando veas un árbol en el cual crezcan guitarras, la guitarra dejará de ser una herramienta tecnológica, pero esto es un prodigio de acústica, de ergonomía. Por ejemplo, esto lleva siglos adaptándose al cuerpo de una persona, mucho más que un teclado de un ordenador, y además tiene un grado de depuración acústica una guitarra. O sea, los siglos que se ha determinado, decir, y el detalle de gourmet que tiene un luthier para determinar el grosor de cada milímetro de la tapa de una guitarra y saber cómo va a sonar después, es realmente es algo prodigioso desde el punto de vista tecnológico. Ahí es lo que nos apasiona tu trabajo, Abraham, porque tú conoces todo el desarrollo o gran parte del desarrollo de un instrumento, ¿no? Y es verdad que nosotros nos llega una guitarra y decimos, pues esto ya está. Y es como, ya está después de que hayan estado trabajando en esto 300 años. Efectivamente. Mira, el instrumento que sonaba de fondo detrás de la entrevista de Jorge es un corno romano que María Ruiz y yo hemos construido milímetro a milímetro de uno de los 5 que hay en Pompeya y empasta a la perfección con una orquesta sinfónica. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil tocar ese instrumento. El aulós también es muy difícil, sobre todo cuando vas con la mentalidad de una persona del siglo XXI. Claro. Entonces hay que echarle horas, horas y horas, y a veces, en directo, las primeras veces sobre todo, hacer el ridículo, que es algo que no estamos acostumbrados, porque incluso cada vez más grupos van con música grabada. Claro. Los seres humanos somos imperfectos. Tenemos que también mostrar esta visión. Hay demasiada red social donde todos somos muy guapos. Claro, y todo queda bien, efectivamente. No Mostrarle perfección. Mira, me quedo con ese titular, que de hecho estamos aquí con las flautas, pero allí tienes un cacharrazo. O sea, que yo no sé. O sea, sácalo. A ver si lo pilla la cámara. ¿Qué es eso? Increíble. Esto es un Carnix celta, y aquí es donde se ve el trabajo de imaginación que os comentaba antes. Esto es un instrumento que reconstruí a partir de una moneda romana, de un sestercio, que es como un premio de la Guerra de las Galias, y un legionario sostiene este instrumento. Hago una investigación de lo que medía una persona, más o menos yo calculo lo que puede medir el instrumento, pero mucha imaginación. Aparece el primer Carnix entero del mundo 2 años después. Hola. Me invitan los arqueólogos, voy todos los años allí, y lo pruebo. La diferencia era solo de 23 milímetros, que en un instrumento tan grande, en una guitarra sería una brutalidad, pero en un instrumento tan grande está en el mismo tono. Incluso. Igual es mejor el tuyo. No es que sea mejor, no. De hecho, con el que encontraron 7 más, y todos diferentes. Lo que quiero decir es que cada uno se hacía las cosas como podía. Pero como decirlo, esto es como una especie de cabeza. Parece que está en Asterix. Tú lo ves y dices, esto sale en Asterix. Sí. Buscando, ahora Carlos solo sube a redes. O sea, a ver cómo suena. Dios mío. Es un bicharraco, ¿eh? ¡Escúchate para atrás!
mía. Wow, o sea, y de ahí a Miles Davis, 2000 años. O sea, así como para intentar resumirlo. Bueno, Miles Davis, el disco más famoso del jazz, está inspirado en un afilador de Galicia, el Sketch of Spain, y saca la melodía de allí. Bill Bueno, es Evans verdad, hace un arreglo claro. increíble. Y fíjate, en un instrumento, que lo hablábamos antes, una flauta, con Carlos, una flauta de pan, que está en todas las culturas. Y ahí está Miles Davis, que al final es a mí me parece Miles Davis un icono de la música, no hace falta que lo diga yo, pero cómo coge las esencias más primitivas y más simples y te deja en fuera de juego con 2 notas. Ay, cambió. Ya sabes la historia, ¿no? Se encuentra con Nancy Reagan y le dice, yo soy la mujer del presidente, ¿por qué esto está en esta fiesta? Y dice, por haber cambiado 3 veces la historia de la música. Y usted, ¿por qué está aquí? ¿No? Bueno, pues esa es la historia. Esas historias de mitos. Carlos, nos dejamos tantas cosas que al final, como mínimo, recomendemos concierto. 1 de marzo en Ourense, 2 de marzo en Santiago, 22 de marzo en Lugo y lo más inmediato, 16 de febrero en el Museo del Prado con el proyecto Nequia, con la obra de José María Sánchez Verdú. Ahora es cuando lo queremos de colaborador, pero ya lo tiene Pepe Fernández. Entonces ya sabes. Pues nada, venga. Esto es de todos. Así que nada, por el fin de semana. Muchas gracias. Bravo, Abraham. Un gusto. ¡Madre mía!